Destinado a la grandeza. Un día, los profesores de la yeshiva Porat Yosef se dieron cuenta que faltaba un joven estudiante. Nadie tenía la más mínima idea de dónde podía estar. Luego de varios días, el famoso Rosh Yeshiva Jajam Ezra Atiyah, quien fuera uno de los más grandes eruditos del mundo sefaradí del siglo XX y quien contó entre sus estudiantes a Jajam Ben Zion, Abba Shaul y Rav Kaduri, se preocupó mucho y decidió ir a visitar la casa de este estudiante. Cuando el Jajam Atiyah habló con el padre, este le explicó que el negocio de la familia era una pequeña verdulería y que él necesitaba la ayuda de su hijo para entregar los pedidos. El Jajam intentó convencer al padre de la importancia del estudio de Torá e intentó encontrar una solución al problema de la mano de obra, pero todo esto fue en vano. El padre no estaba dispuesto a ceder. A la mañana siguiente, cuando el padre fue a trabajar al negocio familiar, se sorprendió al encontrar al Jajam Atiyah, el mismísimo Rosh Yeshiva, parado afuera de la verdulería, vestido con ropa de trabajo. Asombrado, le preguntó qué hacía ahí, a lo que Jajam Atiyah respondió: el estudio de tu hijo es incuestionablemente más importante que el mío, y tú estás asesinando al Gadol de la próxima generación. Por lo tanto, yo voy a ser quien entregue los pedidos en su lugar. Tan solo manda a tu hijo de vuelta a la yeshiva. El padre entendió la importante petición y mandó a su hijo de vuelta a estudiar. Este niño luego se convertiría en el Jajam Obadiah Yosef Zal. Jajam Obadiah Yosef nació en 1920 en Bagdad, Irak, hijo de Rav Yaakov y Georgia Obadiah. Emigró con su familia a Jerusalén a la edad de 4 años. En su juventud asistió a la yeshiva Porat Yosef. Fue ordenado rabino a la edad de 21 años y contrajo matrimonio a los 24 años con Margalit Fatal, con quien formó una ejemplar familia, por lo que fueron bendecidos con 11 hijos, respetuosos de sus padres y fieles observantes de la Torá. En 1947, la comunidad egipcia le pidió a Jajam Obadiah que fuera a El Cairo para servir ahí como maestro y miembro del Bet Din local. En 1949, regresó a lo que en ese entonces ya era el Estado de Israel y continuó sus estudios mientras servía en el Bet Din de Petah Tikva. También publicó el primero de su serie de libros, Hazon Obadiah y Yavia Omer, durante esa época. Entre 1958 y 1965 sirvió en el Bet Din de Jerusalén y luego se fue a la Corte Suprema Religiosa, donde sirvió hasta 1968. En ese año fue elegido rabino en jefe sefaradí de Tel Aviv y se mantuvo en esa posición hasta 1973, año en el cual fue elegido Rishon LeZion, cargo también conocido como rabino en jefe sefaradí de Israel. En 1984, el Jajam Obadiah comenzó el partido político Shas, el cual es actualmente el cuarto partido político más grande de la Knesset. Prodigio de la Torá, el Jajam Obadiah fue conocido por su vasto conocimiento e increíble memoria, la cual asombraba a propios y extraños. En un estudio normal, podía citar más de 50 fuentes distintas sobre un mismo tema. La biblioteca de su casa era un auténtico tesoro religioso. No había papel tapiz, sino que solo habían miles de libros organizados en un orden específico. Quienquiera que tomase algún libro se daba cuenta que no podía avanzar más de 3 páginas sin encontrar algún comentario escrito por Jajam Obadiah sobre el tema. Una vez, un visitante le preguntó: Rav, escuché que usted tiene una memoria fotográfica. ¿Es cierto eso? ¿Usted sabe todos estos libros de memoria? Quienes estaban en la habitación lo desafiaron a intentar vencer al Jajam. Elige cualquiera de entre los miles de libros, comienza a leer una línea y el Jajam Obadiah la completará, le dijeron. El hombre comenzó a caminar hacia donde estaba el Shas y entonces todos comenzaron a sonreír. Quizás deberías intentar con algo que no sea tan fácil, le dijeron. Su hijo, el Jajam David Yosef Shlita, una vez me contó, en nombre de su padre, que él desea que todos sepan
que su dominio de la Torá no se debe solo a que es un prodigio, sino que también se debe a su incansable esfuerzo y sacrificio por la Torá. Una mañana, sus hijos observaron una situación sumamente peculiar. El Jajam Obadiah se levantó raudamente de la cama. Corrió hacia el lavabo para lavar sus manos, recitó Birkot HaTorah y luego corrió a ver un tratado del Ribash. Sus hijos estaban muy intrigados por lo que habían visto y esperaban ansiosos una explicación. «Sabemos que amas la Torá», le dijeron, «pero ¿cuál es el apuro?». Él les respondió que la noche anterior se había esforzado mucho para intentar entender dos declaraciones aparentemente contradictorias que había hecho el Ribash, las cuales parecían ser irresolubles. Luego de pensar en el asunto durante un tiempo, el Jajam Obadiah había logrado resolver la contradicción. En mi sueño, continuó diciendo, se me apareció el Ribash y me dijo, efectivamente has entendido mi intención. No hay contradicción alguna entre mis dos declaraciones. Todo esto es clarificado en otra fuente que yo he escrito. Al levantarme, fui a revisar la fuente que él había mencionado y efectivamente todo estaba ahí. El Jajam Obadiah Yosef tenía una sed de Torá que es un ejemplo para todo el pueblo de Israel. Una mañana temprano, su hijo se despertó y encontró a su padre estudiando tendido boca arriba en el suelo. Alarmado le preguntó, «Padre, ¿por qué estás en el suelo?». El Jajam Obadiah respondió, «Me desperté temprano para estudiar, subí a una escalera para alcanzar un libro y me caí al suelo. Traté de llamar para pedir ayuda, pero era muy doloroso y no podía gritar. Así que en vez de estar tumbado en el suelo simplemente retorciéndome de dolor y perdiendo el tiempo, cogí un sefer que estaba a mi alcance y empecé a estudiar». Más tarde se descubrió que el Jajam Obadiah se había roto un hueso en la espalda que requirió cirugía. La singularidad del Jajam Obadiah iba más allá de su erudición y compasión. Había algo más que él poseía que lo hizo verdaderamente insustituible. Él era el comandante en jefe de la comunidad de Torá a nivel mundial. Si había una pregunta en relación a cualquier faceta de la vida judía, él era la persona a la que todos acudían. El Jajam Obadiah tenía una habilidad única. Él era capaz de hablar en el nivel más alto de erudición y al mismo tiempo podía llegar a la gente común y corriente. Él tenía tiempo para todo el mundo, y todo el mundo confiaba en él cuando se trataba de sabiduría de Torá. Desde Menahem Begin, que buscó sus consejos antes de devolver el desierto del Sinaí a Egipto, hasta los primeros ministros y presidentes actuales que buscaban su consejo antes de tomar decisiones importantes. Era común ver la calle bloqueada debido a que un alto funcionario había venido a buscar consejo y bendición del rabino. No era inusual ver a muchos israelíes no religiosos que de vez en cuando bloqueaban la calle porque habían venido para que el Jajam Obadiah fuera el sandak en el Brit Milá de alguno de sus hijos. No es de extrañar que un estimado de 850,000 a 1,000,000 de personas asistieran a su funeral, con otros 200,000 atascados fuera de la ciudad de Jerusalén, que fue cerrada para todo tipo de tráfico, el funeral más grande en la historia del moderno Israel. Desde judíos no religiosos que asistían a sus miles de clases, hasta jueces de la Corte Suprema que presentaban ante él los casos que no podían resolver. Casi el 15% de la población del Estado de Israel se acercó a rendir homenaje al gran sabio. La grandeza del Jajam Obadiah no era solo su erudición en Torá y su carácter pristino, sino que fue capaz de mostrarle al mundo, desde cualquier perspectiva, que la Torá tenía las respuestas para todo. Este hecho se vio reflejado claramente en su funeral, por el gran número de asistentes y la increíble diversidad de los que estaban presentes. Todo tipo de judíos, de todos los ámbitos de la vida, se unieron de pie en solidaridad y lamentaron la pérdida de un gran hombre, que el lugar al que el Jajam Obadiah condujo a los judíos del mundo, y concretamente al mundo sefaradí de hoy en día, un nivel que ni siquiera podía ser soñado años atrás, nos dé consuelo para que podamos continuar con su legado.